Texan Global School. Sistema coordenado unidimensional. En esta clase se analiza el sistema coordenado lineal o unidimensional. Lehmann establece que, el sistema coordenado unidimensional o sistema coordenado lineal, es la correspondencia biunívoca, o 1 a 1, que existe entre los puntos geométricos de una recta y el conjunto de los números reales. Si trazamos una recta, denominada eje X, el punto central es llamado origen, denotado como O. Y le corresponde el punto de coordenada 0. A cualquier punto geométrico de la recta, se le atribuye un número real de coordenada n. Al sistema coordenado unidimensional o sistema coordenado lineal, se le conoce también como recta numérica. Es una recta con dirección positiva de izquierda a derecha, con un punto fijo O, llamado origen. Cada punto geométrico corresponde a un número real. Los elementos a la derecha son números reales positivos y los elementos a la izquierda son sus inversos aditivos o números reales negativos simétricos. Ahora, un segmento rectilíneo A, B, es la porción de línea recta, L, comprendida por dos puntos, llamados extremos, el cual cuenta con un sentido o dirección. El sentido de un segmento dirigido se indica escribiendo primero el origen o punto inicial hacia el punto final o extremo. Para calcular la longitud de un segmento dados dos puntos de la recta numérica P1, P subíndice 2, debemos restar la distancia del origen, O, al punto P subíndice 2, con la distancia del origen, O, al punto P1. Esto es, la longitud de un segmento se obtiene restando la coordenada x2 con x1. Un resultado negativo indica simplemente que la dirección del segmento es contraria. Deducimos entonces que la distancia entre dos puntos se obtiene como el valor absoluto de la diferencia entre sus coordenadas, siendo entonces la distancia siempre positiva. Veamos un primer ejemplo. Hallaremos la longitud entre los puntos P1, de coordenada 3, y P subíndice 2, de coordenada 8. Primero, graficamos los puntos en la recta numérica. Como ambas coordenadas son positivas, se encuentran a la derecha del origen. De esta forma vemos la distancia que debemos calcular. Simplemente restamos la coordenada del punto P subíndice 2, 8 con la coordenada del punto P1, 3. En valor absoluto, obtenemos una longitud de 5. Se puede comprobar contando los segmentos entre los puntos dados. En este otro ejemplo, hallaremos la longitud entre los puntos P1, de coordenada -2, y P subíndice 2, de coordenada 5. Primero, graficamos los puntos en la recta numérica. De esta forma vemos la distancia que debemos calcular. Simplemente restamos la coordenada del punto P subíndice 2, 5 con la coordenada del punto P1, -2. En valor absoluto, obtenemos una longitud de 7. Se puede comprobar contando los segmentos entre los puntos dados. En este último ejemplo, hallaremos la longitud entre los puntos P1, de coordenada -4, y P subíndice 2, de coordenada -1. Primero, graficamos los puntos en la recta numérica. Como ambas coordenadas son negativas, se encuentran a la izquierda del origen. De esta forma vemos la distancia que debemos calcular. Simplemente restamos la coordenada del punto P subíndice 2, -1 con la coordenada del punto P1, -4. En valor absoluto, obtenemos una longitud de 3. Se puede comprobar contando los segmentos entre los puntos dados. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com